Bascat y compañía. Líderes en tecnología médica. ¿Qué es lo que pasa cuando el diafragma se estira? ¿Qué es lo que pasa dentro de la cavidad pulmonar? Se llena de... El reflejo que tiene el... Ajá. Todos ustedes, cuando sacan una jeringa, colocan y van a sacar un inyectable, jalan el émbolo y sienten duro el émbolo, ¿no es cierto? Y después comienza a subir el líquido, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando físicamente? Se está reemplazando. Ahí va la idea. Se reemplaza el espacio. Hay diferencia de presiones. Correcto. Pero ¿cómo se llama? Hay una presión negativa, se genera un vacío y se reemplaza el aire por líquido. Es exactamente lo que pasa en los pulmones. Este es el diafragma, nosotros lo jalamos, la cavidad pulmonar, se crea un vacío y por diferencia de presiones entra el aire. Entonces nosotros respiramos ¿en qué forma? Por presión negativa. ¿Y el ventilador qué hace? Presión positiva. Entonces lo que hace el ventilador no es nada fisiológico. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso de ahí, sabemos de que respiramos por presión negativa, hay diferencia de presiones, ingresa el aire, los pulmones se llenan de oxígeno, ¿no es cierto? Los alvéolos se mantienen abiertos. ¿Por qué se mantienen abiertos los alvéolos? ¿Qué es lo que hace que se mantengan abiertos los alvéolos y no se cierren? El factor surfactante lo que hace en realidad es permitir la permeabilidad entre el oxígeno y el CO2. Eso es lo que hace el factor surfactante. Pero ¿qué es lo que hace en realidad que el alvéolo se mantenga abierta? Ok, ahí estamos bien. Es las presiones. Normalmente nosotros tenemos una presión positiva al final de exhalación que le llamamos... ¿Cuál es el PIB fisiológico? Empecemos por lo básico. Ok, ¿qué cosa es PIB? Cuando vamos acá al ventilador, esto de acá, ¿qué cosa es? ¿Todos saben eso? ¿Cuánto es el PIB fisiológico? ¿Cuánto es el PIB natural? Entre 3 y 5 de presión positiva. Sí. Esa es una de las formas por el cual el alvéolo se mantiene abierto y no se cierra. ¿Ok? ¿Cuál es el otro motivo por el cual los alvéolos no se cierran? ¿Cuál es la mayor cantidad de gas que hay en el aire? ¿Cuál es la mayor cantidad de gas que hay en el aire? 21%. ¿Cuál es el gas de mayor cantidad en el aire? Nitrógeno. 79% de nitrógeno. Es 20% de oxígeno, 1% de gases nobles. ¿Ok? Pero digamos que es 21% de oxígeno, para hacerlo sencillo, 79% de nitrógeno. ¿Qué es lo que hace que el alvéolo se mantenga abierto? El nitrógeno. El nitrógeno no es permeable. El único que es permeable a través de la membrana del alvéolo y de los capilares, que se pasa a través del factor surfactante, es el oxígeno y el CO2. El intercambio entre uno y otro se hace por diferencia de presiones. ¿Ok? Entonces ya tenemos una idea básica de qué es lo que está pasando en el pulmón, ¿no es cierto? Tenemos el alvéolo, los bronquios, los bronquiolos, el aro bronquial, la carina, la tráquea. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? La vía aérea. Ok, ahora sí, entremos a ventilación mecánica. Sabiendo que no es nada fisiológico la ventilación mecánica. Entonces, la ventilación asistida neonatal.
¿Qué cosa es lo que estamos haciendo cuando decimos asistido? Cuando no puede ser Ok. Cuando estoy en el ventilador y yo digo un asistido controlado, ¿qué es lo que está pasando? Hace absolutamente todo, ¿no es cierto? No hay un reflejo inspiratorio, o sea, una presión negativa por presión, o una litros por minuto, un flujo que nosotros podamos censar, y le estamos proporcionando toda la ventilación al paciente. Por ese motivo, no tenemos presión de soporte en el asistido controlado. Cuando decimos ventilación asistida es porque el paciente tiene un reflejo inspiratorio, el ventilador los detecta y lo asiste. Entonces ya vimos lo que es la definición de la ventilación, ¿no es cierto? Es asistencia a la respiración. Ok. Ahora, ¿a quiénes vamos a ventilar? ¿Con qué ventilador? ¿Qué modalidad voy a usar? ¿Qué parámetros vamos a colocar? Eso es todo lo que vamos a ver acá. ¿A quién debo ventilar? Absolutos, todos los pacientes que no pueden respirar. Completamente. Relativos a aquellos que, de acuerdo a su necesidad, vemos de que no es factible que él pueda tener una supervivencia sin una presión positiva. El ventilador mecánico. Como estábamos conversando, ¿qué cosa es el ventilador mecánico? Es una fuente externa que bota aire y que no es nada fisiológico, porque nosotros respiramos por presión negativa y lo que estamos haciendo es ventilar por presión positiva. Entonces, tenemos parte el control, que es todo lo que nosotros programamos, el monitoreo, que es lo que nosotros vemos, y las alarmas, que ahorita debe empezar a sonar uno. Hay dos grandes formas de ventilar. Lo ventilamos por presión y ventilamos por volumen. ¿Qué es lo que está haciendo el ventilador? El ventilador está soplando, ¿no es cierto? Como lo vemos acá, por un determinado tiempo. Si yo ese volumen o ese soplido o ese flujo en realidad físicamente lo multiplico por el tiempo que yo le estoy haciendo soplar al ventilador, ¿qué es lo que voy a obtener? Un volumen. Correcto. Entonces en realidad lo que nosotros estamos haciendo es una presión de aire, pasarlo por un tiempo determinado y eso me va a crear un volumen. Eso de ahí lo podemos limitar por dos formas. O lo podemos limitar por presión o lo podemos limitar por volumen. Por presión, yo le puedo decir al ventilador, vamos a ponerlo más cerca, ¿ya? Para no irme tan lejos. Por presión, ¿ok? La presión más el PIP me da la presión inspirada pico, el PIP. Ahí va. Presión alta. Y ahí salió. 17.1 por lo que yo estaba manejando. Ahí va de nuevo. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer pasó exactamente lo mismo y es lo que les va a pasar a ustedes comúnmente. Yo veo que hay una presión elevada. ¿Perdón? Había un valor que se le asignaba. Al PIB. De 3 a 5. De 3 a 5. ¿Está por encima de 5 con el elevado? No.
El PIP es la presión positiva al final de la exhalación, que es completamente diferente a lo que es la PIP, que es la presión inspirada pico. Y el otro es exhalada al final del PIP. Y el PIP. Lo que pasa que el PIP en realidad está en sus siglas inglés. Sí. Es Positive en Exhalation Pressure. Es presión positiva al final de la exhalación, pero sus siglas están en inglés, por eso se llama PIP. Y el PIP sí están sus siglas en castellano, presión inspirada pico. ¿Ok? Entonces por eso le decimos PIP y al otro lo llamamos PIP. Como les comentaba hace un ratito, yo estoy viendo que tengo una presión elevada. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo entro acá, a las escalas, y veo, para que lo vean bonito, ay, déjame verlo, ahí estás. Tiene un poquito de agua el corrugado. ¿Ve? ¿Tiene un jarrito donde echarlo? O secreciones. Correcto. Cualquiera de las dos. ¿Ven ahora sí qué bonita está mi curva? ¿La veían anterior cómo estaba? Eso es secreciones o agua en los corrugados. Ok, pero vayamos a lo que estábamos, ¿no es cierto? Le decía que la forma de ventilar en los neonatos es por presión. Yo determino, de acuerdo a la presión, cuánto volumen yo le voy a dar al pulmón. Y yo lo voy a ver reflejado ¿en qué? En mi volumen tidal de mi paciente. Vamos a poner la alarma un poquito más alta para que no nos fastidie. Y le digo, presión de 12, tengo 8 ml. Presión de 15, debo de tener más volumen. 9 ml. Si yo le resto presión, no 12, sino 9, 7 ml. ¿Entienden? Mientras más presión tenga, más volumen yo le voy a dar a mi paciente. Mientras menos presión yo tenga, menos volumen le voy a dar. Entonces, a eso es lo que le llamamos ventilación limitado por presión. ¿Ok? En los neonatos no me permite ventilar por volumen, solamente por presión, por seguridad. En los pediátricos y adultos sí puedo ventilar por volumen. Ahí no, el volumen es el que va a mandar. Si yo pongo 400 o 400 es lo que yo voy a meter en el pulmón de pediátrico, o 300 o 250, lo que yo decida de volumen. ¿Cómo decido el volumen que le voy a colocar a una persona? ¿Saben? Antes hacíamos una salvajada. Agarrábamos el peso del paciente, lo multiplicábamos por 10 y le poníamos eso de volumen. O sea, si una persona pesaba 90 kilos, lo multiplicábamos por 10 y le metíamos 900 de volumen. Sí, era una salvajada lo que hacíamos antes. Ahora ya no. Ahora lo que se hace, se usa el peso ideal. ¿Saben cómo se saca el peso ideal? ¿No? Exacto. En los varones, es talla del varón. Por ejemplo, si mide 1,80 m, le quitas el 1, 80 kilos es lo que debe de pesar. Eso lo multiplicamos por 7, 56, 560 de volumen tidal es lo que debe de tener. Por 7, su talla 50. En el neonato no se mide por eso por volumen. Exacto.
Por eso estábamos hablando bien claros. Neonatos es presión. Pediátricos y adultos, volumen. También podemos ventilar por presión, pero dicen que es más fisiológico manejar por volumen. Lo que todos hemos escuchado, presión es más seguro, volumen es más fisiológico. Entonces ya tenemos las dos formas de ventilar, ¿no es cierto? Por presión y después tenemos por volumen. Entonces, ahora sí, ya que tenemos las dos formas grandes de ventilar, ahora sí sabemos qué modo vamos a colocar. ¿Qué vamos a colocar? Si es un asistido controlado, un SMB con presión de soporte, y eso nos dice más o menos lo que ustedes ya saben. El controlado es para esos pacientitos que definitivamente no tienen un esfuerzo inspiratorio, el ventilador. El asistido controlada es los que ya están empezando a tener una presión negativa o un flujo que nosotros podamos censar y que lo podemos asistir. La ventilación mandatoria intermitente es la SIMB. Significa que yo le voy a dar un control de frecuencia. Le voy a decir al equipo, mínimo, quiero que le coloques 40 respiraciones por minuto, pero permítele a tu paciente hacer todas las respiraciones que quiera. La ventilación intermitente sincronizada es similar a la ventilación mandatoria intermitente, pero en vez de permitirle en la sincronizada, lo que le va a permitir al paciente es no solamente dejarlo respirar, sino que lo va a asistir. Si yo me voy a un SIMB, yo le puedo colocar presión de soporte y esa es la asistencia que le vamos a colocar. ¿Qué cosa es presión de soporte? Lo soporta, correcto. Pero básicamente, ¿qué cosa es? Si yo ya le estoy colocando una presión de 9 al equipo, ¿no? Le estoy diciendo, mete 9. Va a completar el volumen que necesita, correcto, ese es el objetivo, ¿ok? Pero ¿qué cosa es la presión de soporte? La presión de soporte ventilatorio es, si imagínense, esa es una idea, la tráquea de su pacientito es así, que no es, ¿no? Entonces, solamente estamos imaginando. Y yo le voy a colocar un tubo endotraqueal dentro de la tráquea. ¿Qué estamos haciendo? Obstruyendo la tráquea. Entonces, ¿eso qué me va a crear? Resistencia. Si yo aparte de que él no puede respirar correctamente, está sufriendo para respirar, yo todavía le doy más trabajo respiratorio todavía porque le coloco un tubo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Compensar eso de ahí. ¿No es cierto? ¿Y cómo lo compenso? Con la presión de soporte. Entonces, ¿cuánto es lo normal entre cuando yo coloco un tubo endotraqueal? ¿Cuál es la presión compensatoria o de soporte por el tubo endotraqueal? Entre 7 y 9 centímetros de agua. Eso es lo que vamos a compensar. Buenos días. Y conforme su pacientito se vea más enfermo, la presión de soporte se va a ir elevando, ¿no? Mientras más sano está, se va a reducir al promedio de inicio entre 7 y 9. ¿Ok? Ya vimos la presión positiva de soporte. Esta es parte del modo, la regulación por presión, controlada por volumen, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? Que yo voy a regular la presión de acuerdo al volumen que le voy a colocar. Esa es una ventilación por volumen. Y tenemos el CPAP, que única y exclusivamente se utiliza para hacer cuando su pacientito ya está completamente casi saliendo del ventilador y se le llama destete, ¿correcto?
¿ok? O retiro de ventilador. En esta modalidad, si se dan cuenta, la frecuencia no existe, porque se supone que su paciente está respirando solo, espontáneamente. ¿Ven que apareció el apnea? Y lo empieza a ventilar el equipo. Dijo, ups, lo pasaste a CPAP, pero no está respirando, yo voy a respirar por él y te pongo una alarma de apnea. Eso significa para que regreses a tu SIMB y apagues tu alarma. Ok, ahí está más especificado lo que estábamos hablando, ¿no? El asistido controlado, la ventilación, qué tipo de paciente debemos de colocarle. Y ahora sí, algunos conceptos importantes. ¿Qué cosa es complacencia o compliancia? A ver, ¿alguien lo entendió? Ahí lo leen. ¿Pero lo entienden? ¿Sí? ¿Qué es compliancia? A ver, ¿quién me dice? Yo cuando apago el ventilador y tengo que hacer la prueba de corrugado, ¿no es cierto? Porque una vez que yo conecto todo mi circuito, yo tengo que decirle al equipo qué espacio muerto tiene que compensar, ¿no es cierto? Porque le puedo colocar este corrugado y si para evitar problemas o que me esté fastidiando, acá le puedo colocar yo una trampa de agua. Entonces yo le tengo que decir al equipo cómo estoy armando el corrugado. ¿Y cómo lo hago? ¿Ven esa llavecita? ¿Sí? Yo aprieto esos dos, los mantengo apretados, no los suelto y enciendo el ventilador. Y hasta que salgan las letritas, recién suelto. Si hago esa operación correctamente, voy a entrar a la página de ingeniería. Si no lo hago correctamente, entro a ventilar directamente. Lo único que hago es apagarlo y tratar de volverlo a hacer. ¿Qué dice ahí? Complianza del circuito. ¿Y en qué está expresado? En mililitros por centímetros de agua. Entonces, ¿qué cosa es complianza? Es una resistencia, ¿no?, al flujo o paso del aire. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría? Nos dice, es una medida de distensibilidad pulmonar. O sea, qué tan duro está mi pulmón, qué tanta resistencia yo tengo en mi pulmón. Esa es la complianza. Y esta es la complianza del corrugado. Y esta es la complianza del pulmón. Resistencia es todo el trabajo que se opone al paso del flujo. Todos han visto niñitos con asma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les está pasando? Falta de aire. Falta de aire. ¿Pero por qué? Por el cierre de los... Por el cierre de los conductos de los bronquios. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está generando una resistencia al paso del flujo. ¿Y qué es lo que le damos? Un broncodilatador para dilatar los bronquios y que el pacientito pueda respirar correctamente. Es exactamente lo mismo. Tenemos volumen minuto. ¿Qué cosa es el volumen minuto? ¿Dónde lo encuentro acá? Vamos a pasar un ratito esto de acá. Seleccione el tipo de paciente. Yo puedo ventilar un paciente adulto, pediátrico, neonatal. Entonces, en este caso digo que es neonatal. Conecta el circuito neonatal. Ya lo tengo conectado. Destape la Y. Pide que lo abra. Y le digo OK. Bloqueé la Y del paciente. La tapo. Y hago la prueba de corrugado. Set completado exitosamente. Reiniciar el ventilador. Complianza de 1.86.
Eso es lo que yo voy a compensar ahorita. Cualquier cosa que yo ponga adicional acá, ¿qué es? Si yo le agrego algo acá, adicional antes del tubo endotraqueal, ¿qué cosa es? Espacio muerto. Porque es un espacio no medido y que me va a quitar volumen a mi paciente. Entonces, ya está listo para ventilar. Y estábamos viendo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa era volumen minuto, no? ¿Dónde lo ubico en el ventilador el volumen minuto? En los datos del paciente tengo P y P, presión inspirada pico. PAM es presión media de la vía aérea. Frecuencia total. Volumen exhalado, expresado en litros. Volumen tidal en mililitros. ¿Qué es el volumen minuto entonces? Vamos. Es la frecuencia respiratoria multiplicado por el volumen tidal. Exacto. Ese es el volumen minuto. La presión media de la vía aérea. A ver si me sale. Ven que acá tiene un filtro, ¿no es cierto? ¿Ok? Este filtro me está creando una resistencia ya medida. Y me sale 5.5 centímetros de agua. ¿Qué pasa si yo quito el filtro? ¿Cuánto es la presión de la vía aérea ahorita? ¿Dónde ve la presión de la vía aérea? PAM. 5.5. No varió. ¿Por qué? Porque el equipo, yo hice pasar toda la prueba con esto. El equipo está compensando todo eso de ahí. Lo único que espera ver es algo más de resistencia, no menos de resistencia de 5.5. Listo. ¿Y por cuánto tiempo se puede usar? ¿Perdón? ¿Por cuánto tiempo se puede ¿Este? usar sin el filtro? Porque la máquina ya está... Todo el tiempo que quieras. El filtro es un medio de protección. Porque dentro de la máquina no vamos a limpiar nunca. Este es un circuito cerrado. Bota aire, ingresa al pulmón del paciente. El pulmón del paciente regresa a través de este filtro. Viene el aire, ingresa y va al filtro. Como este de acá, el equipo lo que hace en realidad es jalar aire del medio ambiente. Y lo hacemos a través de esto. Y este es su filtro. Si bien es cierto, filtra todo el aire, todas las partículas de polvo que pueda haber, y saca un aire limpio, no saca un aire estéril. Entonces, si yo no pongo un filtro acá,
yo puedo contaminar a mi paciente. ¿Lo puedo usar sin el filtro? Sí. ¿Lo puedo usar sin el filtro? Sí. ¿Lo debo usar sin el filtro? No. ¿Cuánto tiempo dura este filtro? Este filtro azul tiene una vida útil de 100 esterilizaciones o 1 año, lo que llegue primero. ¿Lo debo cambiar por paciente? Sí. ¿Lo debo enviar a esterilizar? Sí. ¿Cómo? Autoclave. No hay otra forma. No lo puedo mojar, no lo puedo meter a gas. La única forma de esterilizar estos filtros es en autoclave. Tanto el azulito como este de color caramelo. Ahorita les voy a enseñar. ¿Ok? ¿El de atrás? Este solamente una vez al mes se retira, se sacude, se sopletea con oxígeno y se vuelve a colocar. Pero veo que muchas unidades a veces tienen la suerte de no necesitar el ventilador por un mes. Entonces no lo tienen que estar haciendo. Pero sería bueno que lo hagan como procedimiento, ¿no? Una tarjetita de una vez al mes, ya lo hice. Listo. Así no lo haya utilizado. Ya lo hice. Listo. Ok, entonces ya vimos presión media de la vía aérea, ¿no es cierto? Y estábamos en presión meseta o medida. ¿Qué cosa es la presión meseta? Si yo tengo un pico de presión, estas son las curvas de presión y de flujo. ¿Qué cosa es la presión meseta? Si yo lo ploteo, el punto más arriba y el tiempo que se sostiene ahí la presión, esa es la presión meseta. Es la presión máxima por el tiempo que se mantiene. Entonces, si yo estoy en la presión, yo puedo medirla 14. Ahora sí, ¿qué parámetros debo iniciar? Estos parámetros son de inicio, ¿ok? No son parámetros para cada neonato. Eso no significa que yo voy a agarrar y voy a poner eso y a todos mis neonatos los voy a tener así. No, para eso está el clínico, para eso está el especialista que viene, hace su clínica del paciente y determina cuáles son sus parámetros. Pero esto es más o menos una idea para que conozcan de cómo programarlo, ¿no? Entonces, los parámetros iniciales depende, como les decía en su momento, mucho de la patología y la edad del paciente. El PIP es la presión inspirada pico, que eso ya estábamos conversando varias veces. El PIP, la presión positiva, ¿no es cierto? Que ya dijimos que ¿cuánto era? Vamos a hacer algo más bonito. Me quedan 4 libretas. No, este no es sorteo, este es para que contesten bien. Claro, es como un caramelo al niño, ¿no? La frecuencia, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a programar. Esos son todos los parámetros que vamos a programar. ¿Cuánto es la frecuencia que yo coloco en un neonato? 40, 60, 60. Entre 35 y 50, ¿no? Más o menos. ¿Qué cosa es la relación IE? Ahí lo dice, pero quiero que, a ver si lo entienden. ¿Qué cosa es la...? Correcto. Ahora explícamelo. Yo no sé. Dime qué cosa es.
tiempo que transcurre entre la inspiración y la exhalación, 0.3, 0.3. Relación IE, si yo les digo relación IE de 1 a 2, ¿qué les estoy diciendo? Por una respiración. Bien, está bien, está bien. Una inspiración y pasa 2 segundos para que puedas de 1 a 2 segundos. En realidad el tiempo ahí no está determinado por lo que no significa que 1 segundo y 2 segundos. Es la relación nada más. Es la relación de una vez. Por el tiempo que transcurre una inspiración, 2 veces está una exhalación. Pero eso yo lo puedo variar. Lo puedo poner de 1 a 1. ¿Ves? Entonces por el tiempo que hay una inhalación, hay una exhalación. También la puedo hacer inversa. Miren, por 4 veces la inspiración, 1 de exhalación. Esa es una relación inversa. Ya, pero así no se usa. No, lo que le quiero es entender es qué cosa es IE. ¿Okay? ¿Cómo se usa? Lo normal en un paciente adulto pediátrico es de 1 a 2. En neonatos es de 1 a 1. Por una inhalación, una exhalación. Correcto. Ya, ¿quién me dice que es el FIO2? Ay, Saturación de oxígeno. ya ves, ¿por qué no hablan más rápido? Eso no tengo que enseñar, ¿no es cierto? Pero lo que sí les tengo que enseñar es algo que veo y que me asusta mucho. Esto va conectado al oxígeno. Allá. Lo que me asusta es de que lamentablemente esto entra también a un flujómetro. Los cuentalitros. Y he visto que lo colocan a los cuentalitros. Y les ponen 15 litros pensando de que así el equipo va a estar. No me digan no, porque abajo lo hacen. ¿Ok? Eso si ustedes mismas lo ven, si ustedes lo ven, por favor, le dicen no, eso está mal, no funciona, van a malograr el equipo. No lo hagan, preferible no usar. ¿Ok? Esto se usa con alta presión. Manómetros entre 40 y 60 PSI. No a un flujómetro. Por favor. Y si lo ven, coméntenlo, díganle, explíquenle. Manómetro de alta presión. Sí, ahí me han enseñado. Manómetros de alta presión. Con PSI de 40 a 60 PSI. Si me permite un manómetro, sí. Ya. ¿Me permites tienes otro manómetro del flujómetro normal? Para que vean la diferencia. Ahí está. Cuida la cabeza. ¿Lo ven? Son igualitos. Igualitos. Si yo lo veo de espalda, son igualitos. Gracias. Ok, ¿cuál es la diferencia? Miren de acá. Exacto. Este es litros por minuto, de 0 a 15. Cuando colocan esto de acá, la salida de este de acá está reducido a 20 PSI de presión.
sale a 20 psi a 15 litros por minuto. Esto es para usarlo con las máscaras de bajo flujo. Y la única de alto flujo es la de Venturi. No hay otra cosa, ¿ok? No me van a decir, la máscara con reservorio es alto flujo. No me digan no, porque si doy charla de oxigenoterapia, después me dicen sí. Y este de acá dice de 0 a 100 psi. Y esta salidita bota 40 de presión. Y si la aguja marca 50, 60. Sí, va a botar lo que te diga el reloj. 40 nomás. 40 es lo mínimo que soporta el equipo. Entre 40 y 60 es lo que debo de colocar. Empieza a sonar la alarma del ventilador. Correcto. Sí, está por encima de 50. Encima de 50, correcto. Ok, entonces ¿quedó claro? Sí. Entonces ya vimos ya lo de fracción, espérame. Ahora sí, ¿qué cosa es el flujo? Los tipos de oxígeno. Son los litros por minuto. ¿Cómo yo lo veo? ¿Cómo yo lo entiendo normalmente? Ustedes cuando abren su caño y abren un poquitito y sale un hilito de agua. Cuando abren más grueso sale un montón de agua. Eso es flujo. Menos flujo, más flujo. ¿Ok? Ok, entonces los parámetros iniciales a un neonato asistido controlado. ¿Ok? Frecuencia, ya dijimos que era entre 35 y 50, ¿no es cierto? Entonces normalmente le ponemos 40, como para ir probando. La presión, ¿cuánto es la presión máxima que yo puedo colocarle? Es bien fácil para acordarme, o cómo yo lo hago. ¿Han visto los resucitadores neonatales? ¿Las bolsitas? Los AMBU. Ok, los resucitadores manuales. Tienen una válvula de sobrepresión. ¿Tienen uno acá? ¿Pueden ver cuánto es la presión máxima? Entre 22 y 24 centímetros de agua. No, si está estéril no hay ningún problema. Lo único que quiero es... Esto está... Ahí dice 40 centímetros de agua, pero yo no le pondría 40 centímetros de agua. 35 centímetros de agua es lo máximo para un adulto. Por eso yo no compro producto indio. Ni chinito. Ahí dice 40 centímetros de agua de sobrepresión. Eso significa que cuando yo estoy bolseando, esa válvula se va a abrir a 40 centímetros, ya le causé un barotrauma a ese neonato. Eso está mal. No, ¿para qué lo va a sacar? Si ahí dice, bien clarito, dice 40 centímetros de agua. Eso es de un adulto. Correcto, es entre 22 y 24 centímetros de agua. ¡Qué miedo! 40 centímetros de agua en neonato. ¡Qué miedo! No, ni siquiera para un adulto. Adulto es entre 35 y 40. ¿O le han cambiado la válvula? No. ¿Les vino así? Sí. ¡Qué miedo! Imagínense. Posiblemente será por... Pero la marca sí, pero es incompatible con el tamaño, ¿no? Correcto. Correcto. Yo no usaría eso. ¿Cuánto debe ser? Yo personalmente, no.
Yo sé que ustedes controlan el flujo y ven si el pacientito está expandiendo su pulmoncito, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si en alguno de esos porque a veces ustedes se cansan también, ¿no? Y no sé, de repente apretamos más fuerte de lo normal. 2 dedos nomás Yo sé. Ahí está. ¿Ven? No, ahí no dice nada. Tiene un triangulito. No sé, yo no veo. A ver, ¿quién tiene mejor vista? No, pero dice 5,163,454. ¿Qué es la presión? Los resucitadores deben de tener la válvula de sobrepresión entre 22 y 24 centímetros de agua. Esa es la válvula de sobrepresión en neonatos. 20-22. Entre 22 y 24. A 24. Sí. Entre 22 y 24. Entonces, el PIP acá que yo voy a ver va a determinarse con la presión que yo voy a colocar acá. ¿No es cierto? ¿Y cuánto es lo máximo que yo espero ver? Entre 22 y 24. Entonces ya tenemos la frecuencia respiratoria, tenemos la presión pico inicial, el tiempo inspiratorio, lo normal, 1 a 1. ¿Ok? El PIP, PIP fisiológico. ¿Qué cosa era PIP? Presión positiva al final de la exhalación. Ese es el PIP. Miren qué es lo que pasa. Les voy a enseñar qué es lo que pasa en los pulmones con el PIP. Ese es el pulmoncito, ahí que está, ¿no? ¿Lo ven? Ok, yo le voy a quitar el PIP. ¿Qué pasó? Se hizo más chiquito el pulmón. Ya no hay un volumen atrapado de aire. Ahora miren qué pasa si yo le pongo esos 3 que estaba, o 4 vamos a ponerle, para que sea notorio. ¿Ven? Se queda atrapado un volumen de aire. Queda el mismo el tamaño, ¿no? Correcto, se queda un volumen determinado por la presión que yo le estoy colocando, que es de 4 centímetros de presión positiva al final de la exhalación. ¿Cuál es lo fisiológico? Entre 3 y 5. Correcto, en centímetros de agua. La presión de soporte, ya lo conversamos, ¿no es cierto? 7 es para compensar el tubo endotraqueal y le damos de acuerdo a la patología del pacientito cuánto de presión de soporte le vamos a dar. El disparo inspiratorio. ¿Qué cosa es el disparo inspiratorio? ¿Quién me dice? ¿O la sensibilidad? No, es la sensibilidad. La sensibilidad. ¿Ok? Es que tan sensible yo lo voy a hacer a ese ventilador. Entonces, yo lo puedo poner hasta 0.3 de sensibilidad. 0.3 es lo más chiquitito, pero la sensibilidad es determinada por el clínico. ¿Cuánto es un parámetro inicial adecuado a un neonato? Entre 0.7 y 1 litro. Y 1 litro por minuto, ¿no? LPM. 0.7. 0.7.
Este puede ir hasta 0.3, que es bien chiquitito. El ciclo exhalatorio es otro parámetro de sensibilidad y lo que me va a decir es cuánto yo voy a esperar ver que va a dejar ese paciente en relación a su volumen exhalado. Entonces, ¿cuánto es lo normal? Entre 25 y 35%. La pendiente del tiempo expiratorio. ¿Qué cosa es la pendiente del tiempo expiratorio? Y está expresado en segundos. Es que tan rápido yo quiero que ingrese esa presión. Si yo quiero que ingrese rápido, lo pongo en 0.1, pero eso lo voy a ver reflejado en una mayor presión, porque está ingresando muy rápido. Si yo quiero que ingrese lento, lo puedo poner hasta en 0.5 segundos y inmediatamente cae la presión a pico porque está ingresando. ¿Cuánto es lo normal? La mitad, 0.3. Ni tan rápido, ni tan lento. El oxígeno, de acuerdo a la patología del paciente, ¿cierto? Y la frecuencia de apnea siempre tiene que ser igual o menor a la frecuencia programada. ¿Ok? Luego que programamos ya el ventilador, vamos a la valoración, ¿no es cierto? Esto es ya lo que el clínico va a hacer, ¿no es cierto? Una excursión torácica, pasaje del murmullo vesicular, coloración de la piel, ¿no es cierto? Entonces debe realizarse un control de gasometría 15 o 20 minutos después de hacer o colocar el ventilador. Una vez que tenemos esos gases, vemos y de nuevo volvemos al ventilador para hacer los ajustes adecuados. Entre 15 y 20 minutos. Se toma una placa para ver cómo se está distribuyendo el gas. Y vemos si hay un funcionamiento inadecuado del ventilador, si hay una obstrucción y si hay un neumotórax, ¿no? Todo eso lo vemos en la placa. Todos esos son datos que nos va a botar la placa del paciente. ¿Y cuáles son mis metas? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero ver en una gasometría? Yo quiero ver que el FIO sea menor a 0.6, con una presión meseta de menos de 35, que tenga un PACO de 7.2, ¿no? Y que tenga una presión entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Eso es lo que yo estoy buscando con el ventilador. Esa es una guía rápida para ver el ventilador, ¿no? Un protocolo. Entonces me da algunas alternativas, ¿no? Me dice si el PACO está alto, ¿no es cierto? Aumento el volumen minuto, ¿no es cierto? ¿Cómo aumento el volumen minuto? Aumentando la frecuencia respiratoria, ¿no? Es una salida, o también puedo aumentar la presión, ¿no? Son las dos formas de aumentar el volumen minuto. Esas son una idea básica de las tubuladuras, ¿no es cierto? Viene del ventilador hacia el humidificador, del humidificador sale hacia la línea inhalatoria, de la línea inhalatoria trampa de agua y trampa de agua hacia el ventilador. Es exactamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Del ventilador a la jarra de humidificación, de la jarra de humidificación hacia el paciente exhala,
pasa por su trampita de agua y va hacia el ventilador. Esos son los parámetros que vamos a ver, que ya los explicamos anteriormente, ¿no es cierto? Registrar cada 4 horas. Eso sí es que no tienen un ventilador que tenga tendencias. Este equipo guarda información por 72 horas, o sea que estos parámetros no los tienen que estar ustedes tomándolo cada 4 horas. Entran acá, tocan cualquiera de esas 3, les va a salir una pantalla donde va a decirle qué cosa quieres ver: datos del paciente, la programación o la mecánica. Y veo en cada minuto y hora qué es lo que había. Eso ya es manejos complementarios del ventilador. Eso ya no es mi campo, así que yo no hablo ahí. Son algunas ideas clínicas de lo que es para el destete del paciente. Estos son algunos datos para que tengan de idea qué cosa buscar cuando tengamos el ventilador con el paciente, ¿no es cierto? Sí, no. La idea es que todos aprendamos, ¿no? Es compartir. Hay algunos colegas sí que no les gusta dejar sus presentaciones, pero... No vamos a... Además están grabándolo ya. También nos va a dejar, ¿no? Todo. Pero, ¿sí? No, la cabeza. También queremos que se quede. ¿Quieres que te quede? No dice. Grabado. Ah, grabando. Ah, ya, disculpa. Son parámetros de destete del ventilador. Esa es la falla del destete. Son los motivos de la falla del destete, ¿no? Las complicaciones que vamos a obtener por eso. Y un gracias. Dígame. Al ser esto del procedimiento de la ventilación mecánica, un procedimiento invasivo, nosotros yo trabajo en la oficina de vigilancia de instituciones hospitalarias. Ya. Y en neonatología específicamente a las neumonías asociadas al ventilador mecánico. Alta. Entonces, lo que quisiera preguntarle, y para que todos conozcamos, ¿en qué momento el paciente se expone a un riesgo por ventilación mecánica? O sea, ¿qué es lo que tendría que suceder en este procedimiento para que el paciente adquiera la neumonía? Hay muchos estudios respecto a eso, pero básicamente es porque no esterilizamos correctamente todo esto de acá. Cuando acaba el ventilador, vamos poniéndolo acá, esto va a esterilizarse. Esto se envía a esterilizar. Esto de acá se desarma, menos el pulmoncito no, sino la chicharrón. Pero todo esto va a esterilizarse. Y me falta uno, o en realidad dos. Sí, también. Esto envía a esterilizarse. Y esto envío a esterilizarse. ¿Eso destapado o así como está? Lo destapamos solamente para lavarla. Y luego espero para destapar. Ah, te deja sin uñas. Es bien duro para sacarlo. Es duro, sí. Pero sí se saca. Sobre todo cuando tenemos
el sarrito, sí saben, ¿no? Cuando está el sarrito ahí acumulado abajo, lo ponemos en una jarrita, agua, una cucharita de vinagre blanco, correcto. Es 1 litro por una cucharita. Todo esto lo enviamos a esterilizar. ¿Y el tipo de esterilización? Autoclave. Estos dos señores, sobre todo, Autoclave. es autoclave. Estos 100 esterilizaciones o 1 año, lo que llegue primero. Si no los cambio al año y yo los sigo usando, voy a obtener presiones elevadas del PIP, y si por ahí tenemos la mala suerte de que se escape un pedacito de papel y obstruye la válvula de exhalación, se malogra el equipo. Y cuesta más caro comprar este de acá que cambiar una válvula exhalatoria. Una válvula exhalatoria más o menos cuesta como $5.000 y esto como $800. Ese hay que cambiarlo después de 100 esterilizaciones. O 1 año. Hay que marcarlas. Sí, yo siempre les digo que, es más, las primeras veces que ya cae un B200, ¿cuánto? ¿4 años? ¿5 años? Sí. ¿Cuántas veces le han cambiado el chip? No, yo les dejé, ¿cuántos les dejé? Candidato y otra, no sé cuánto. Cuando yo vine, hace 6 meses. Porque dice 1 año o 100 esterilizaciones. Pero 100 esterilizaciones nunca llega. No alguna todos los días. Sí, yo sé. 100 pacientes dicen, ¿no? No, sí, correcto. Pues 1 año. Un año. Tiene que Hace ser 1 7 año. meses. Eso es 6 lo que meses, quería creo. 6 preguntar. meses Sí. cambiado. Si por ejemplo no lo usan mucho y pasa 1 año, igual lo tienen. Lo tienes que cambiar, de todas maneras. El problema es que pues, puede llegar la fecha para cambiar, pero no tenemos en stock, Hay No. que comprar el previo, pues. Créeme que les he dejado un montón. Bueno, la primera vez les dejé un montón, ahora solamente están viniendo 2 por cada equipo. Puede dejar un montón también. Si no me equivoco, queda uno. No, pero eso tiene que entrar de todas maneras, para no decir no hay en stock, tienen que entrar en la compra anual. Sí. Todos los años, porque son, sí o sí se tiene que. Una vez que está nuevo, lo armo, ¿no es cierto? Que es facilísimo. Esto. Ahora, a mí me gusta mucho este humidificador. El humidificador es el MR810. Es el más sencillo de Fisher & Paykel. No necesita cable calefactor y calienta correctamente. ¿Lo han visto, no? Cómo estaba funcionando. Lo tocaban y está igual de tibio, que es lo que necesitamos el gas para el neonato. El MR850 es un excelente humidificador. Pero si no tenemos todos sus accesorios y si no lo colocamos a la distancia correcta, si metemos el pron de temperatura dentro de la cuna, ese equipito suena mañana, tarde y noche. Y ese sonidito de ti, 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 todo el tiempo. En cambio este señor, no. Funciona. Yo aprieto, lo enciendo y se ilumina 3 luces. Eso significa que está a su máxima temperatura, que espera llegar al paciente más o menos entre 37 y 39 grados centígrados. Si yo aprieto y mantengo apretado, a ver, acá, reduzco un punto de temperatura, 2 grados. Si vuelvo a apretar y mantengo apretado, 2 grados menos más. Si aprieto y mantengo apretado, vuelvo a los 3 puntos. Ayer nos dimos cuenta que en 3 puntos era mucho. ¿Ok? Se llenaba muy rápido de agua y decidimos dejarlo en 2 puntos. Y como han visto hace un momentito, hemos estado hablando casi 1 hora y no hemos visto acumulación de agua. Salvo lo de ayer que teníamos ahí en el corrobadito, que lo vaciamos. Para armarlo, este filtro tenemos que fijarnos para dónde va la flecha. Si lo coloco al revés, le creo problemas al equipo, tiene mucha resistencia. Tiene que ser la flecha hacia el paciente. Listo. Del ventilador al humidificador.
Listo. Ya estamos listos para usarlo. Falta el pulmón. Su pulmoncito. ¿El Correcto. pulmón cómo lo limpian? ¿O se cambia el...? No. ¿Se descarga? No. Hasta que se rompa. Calibrar eso. Es solamente calibrar. Sí, nada. El pulmoncito, nada. Técnicamente el pulmoncito no se contamina. Una recomendación adicional sería que les pidan a los doctores, por favor, que cada vez que se lo haga un estudio de la mentalidad para poder identificar qué tipo de germen es el que puede estar. Claro, eso ya es protocolo del hospital. Es- Adicionalmente, estoy aprovechando. Ah, qué bueno. Algo muy bien. Pero estamos hablando de estresado a la enfermera fastidiar. Cuando pasa la visita y van a retirar tu endotraqueal, decirle, doctora, hay que hacer, les sugiero que se haga Un cultivo. de la punta de catéter. ¿Quién lo ha dicho? Porque así podemos tener los pieles. No, pues tiene que ser algo formal. Pero eso es parte del protocolo, pero como no. Pero los médicos están especiales. ¿Quién te ha dicho? ¿Por qué? Porque mira, estarían acá en esta capacitación. Es para ellos. Pero más lo que estresa a la enfermera ese rato. Hasta que fastidian. Bueno, en ese plan. Me consta. Me consta. Sí, pero lo que pasaría es que si viene un paciente ya con una neumonía instalada y y sale el resultado como que ha estado conectado a máquina y tiene una neumonía que se presenta ya después, entonces vamos a decir que ha sido una infección intrahospitalaria, pero si tenemos identificados los gérmenes, Pueden decir que no. decir que no. Claro, que fue una ya adquirida. Muy bueno. Bueno, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, yo les voy a dejar la presentación. Y por favor, eso sí, esto, ¿Cuántas veces se puede esterilizar? su vida útil es de 2 años. No, ¿cuántas esterilizas? Porque es muy esporádico usamos acá. ¿Sin o sin? Al tacho. Ya ingeniero. Y esto de así, por favor. Sí, vamos a pedir ahora. ¿En qué marca viene? ¿En qué marca viene? Pidan la marca que quieran, pero asegúrense. Pues, es que esto de acá es un producto indio, chino, que les importa muy poquito la vida del paciente. Yo verdaderamente digo, mucho miedo. Si por mí fuera, yo solamente compraría Hudson, así que así me olvido. Pero Hudson incompleto, como saben. No, que faltaba. Miedo. Pero ahora sí, con ese circuito, con esa jarra, puedes usar todos los circuitos. Sí. Intenté. Cámbiale, vamos a el otro. Lo voy a... A disco de, por favor. A disco de. Sí, ¿me dejas un ratito? Sí.